manera, ¿qué une y qué separa al Estado y a la Iglesia? La Iglesia se define como parte de la sociedad civil al integrarse en los principios del Estado de Derecho. De este modo, deja de ser aliada política del Estado, como era el caso en los tiempos de la alianza entre el altar y el trono. Así se ven realzadas sobre todo la autonomía e independencia que existe entre el Estado y la Iglesia. Pero si bien se puede separar el bien común político del espiritual, esto es solo hasta cierto punto, pues sigue habiendo algunos aspectos en común. Son justamente estos los que obligan a Estado e Iglesia a colaborar mutuamente. A pesar de su obligación con la ley, la Iglesia se reserva además el derecho de actuar como referente moral y de ejercer su crítica allá donde crea que se vulneran sus principios morales esenciales. Bueno, este punto, 224, lo que viene plantea de una manera sencilla los parámetros de la relación Iglesia-Estado. Es un tema complicado que en la historia de la Iglesia de la humanidad pues ha tenido realizaciones muy diferentes, ¿no? La relación Iglesia-Estado pues ha conllevado, a veces no, en esa especie de la teoría de la alianza entre el altar y el trono, la teoría de las dos espadas, la espada espiritual y la espada, o sea, ha habido muchas versiones en las que la historia ha ido demostrando que el llamado cesaropapismo, el cesaropapismo es un término que viene como a decir como los poderes espirituales y el civil, el poder civil y espiritual, al final se debían supuestamente de integrar, ¿no?, en una sola persona, pero cuando se integraban en una sola persona solía ser el emperador el que acababa teniendo todo el poder político y todo el poder religioso, ¿no? El cesaropapismo derivó, ¿no?, pues especialmente en Oriente, como el emperador, digamos, después de la caída del Imperio Romano Occidental, el Imperio Oriental duró más siglos, pues en Oriente el cesaropapismo pues derivó en que era el emperador el que tenía, ¿no?, el poder supremo sobre lo religioso y sobre lo político, hasta el punto incluso de ser el emperador el que convocaba los concilios, El cesaropapismo quizás en Occidente derivó de otra manera, en la que podía ser el Papa el que tuviese más influencia sobre el campo político, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, la historia va enseñándonos muchas cosas y desde los errores también cometidos aprendemos muchas cosas y la sana autonomía nos ha enseñado que esa palabra de Jesús, ¿no?, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pues se deriva en una adecuada, conveniente autonomía entre la Iglesia y el Estado. Pero aunque exista esa autonomía, deba de existir esa autonomía, esa no injerencia, eso no quiere decir que no tenga que existir una colaboración, porque va a empezar la Iglesia pues forma parte también de esa sociedad, de esa sociedad civil, y por lo tanto tiene que estar integrada en un Estado de Derecho en el que se reconozca también la libertad religiosa, y además también dentro de esa autonomía de la Iglesia y del Estado tiene que existir la libertad en la que la Iglesia, al tiempo que el Estado regula pues la convivencia civil e integra el hecho religioso en la convivencia civil, la Iglesia también tenga la libertad para poder ejercer de conciencia crítica. Es curioso que en algunos países de herencia masónica pues no se le permite a la Iglesia pronunciarse en público o pronunciarse sobre aspectos de la vida política. En algunos países de tradición masónica tal cosa es así, es así.
En nuestro país en teoría no se prohíbe, pero en la práctica vamos hacia ello. Vamos hacia ello, porque si la Iglesia critica pues determinada ley, determinada tal, pues se lanzan inmediatamente, ¿no? Pues todos los resortes mediáticos controlados por el Estado contra ese ejercicio de esa función profética de la Iglesia de denunciar los males morales también presentes en la vida pública, ¿no? Luego, digamos que autonomía sí, autonomía entre la vida de la Iglesia y la vida del Estado, la historia nos ha enseñado, ¿no? La gran conveniencia de que eso sea así, para que no exista una injerencia, ¿no? Por ejemplo, cada vez que ha habido injerencias en la elección de los obispos, etcétera, eso ha sido un pequeño desastre, ¿no? Pero esa autonomía, lo que no debe de derivarse es en una especie de pérdida de libertad para que la Iglesia ejerza esa función profética a la que está llamado a ser, como conciencia moral también de una sociedad, especialmente de todos los católicos presentes en esa sociedad, una conciencia